Estados Unidos e Irán pactaron un alto al fuego de 2 semanas. Y mientras el mundo da un gran suspiro de alivio, hay un hombre que está absolutamente furioso, y su nombre es Vladimir Putin. ¿Por qué Rusia estaría molesta por un acuerdo que salva vidas y hace bajar los precios del petróleo? La clave está en la letra pequeña del alto al fuego, el flujo global de petróleo y los juegos de poder tras bambalinas. La aparente paz reduce en silencio los ingresos de guerra de Moscú, y el país que Putin creía aliado podría haberle quitado el apoyo. Vamos a analizar las peores noticias que el Kremlin ha enfrentado desde que supo que Ucrania no se rendiría. El presidente Trump forjó este momento. Irán suplicó por este alto al fuego y todos lo sabemos. Como una verdad presidencial, esta mañana es un gran día para la paz mundial. El 8 de abril, Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de 2 semanas. Esto no fue inesperado. Llegó justo antes de su fecha límite, cuando advirtió a Irán sobre graves consecuencias si no cumplía. Desde el inicio, no era cuestión de buena voluntad, era presión, y esa presión obligó a que hubiera movimiento. Washington hizo una exigencia clara: reabran el estrecho de Hormuz o habrá ataques a infraestructura clave. Irán aceptó, pero de forma cuidadosa y calculada. Detendría sus ataques con misiles y permitiría que los barcos se movieran de manera segura, pero solo si los ataques estadounidenses también se detenían. De inmediato, puedes ver el equilibrio aquí. Esto no es confianza. No es paz. Son dos partes retrocediendo al mismo tiempo, observándose y esperando señales de debilidad. Por eso, la tensión nunca desapareció del todo. En cuestión de horas, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dejó en claro que era temporal. No era un acuerdo, no era el final, solo una pausa táctica. Esa aclaración importa, porque cambia la forma en que interpretas toda la situación. Te dice que esto puede romperse en cualquier momento. También hay otra capa importante que suele pasarse por alto. Este acuerdo no surgió solo, fue impulsado por Shahbaz Sharif, quien intervino y convirtió a Pakistán en un puente entre Washington y Teherán. Pakistán está sumamente orgulloso del papel que ha desempeñado para lograr este éxito notable, que no habría sido posible sin el profesionalismo y la dedicación del equipo diplomático pakistaní. Las conversaciones iniciarán en Islamabad, marcando una transición, no un final. El conflicto pasa de misiles a negociaciones, aunque la presión continúa. Ahora, una vez que te alejas de la diplomacia y observas lo que está sucediendo en el terreno, es ahí donde realmente se desarrolla la historia. Como ya sabes, antes del alto al fuego, Irán había cerrado efectivamente el estrecho de Hormuz durante semanas. No se trata de cualquier vía marítima. Por aquí pasa cerca de 1/5 parte del petróleo mundial todos los días. Así que cuando se cierra, no es un problema local, se convierte en un problema global casi de inmediato. Y eso fue exactamente lo que pasó. Teherán dejó claro que el bloqueo era más que una amenaza. Advirtió que cualquier barco en Hormuz podría ser atacado y luego lo demostró. Embarcaciones pequeñas fueron hostigadas y las tripulaciones reportaron incidentes que por poco terminaron en impacto. El mayor impacto ocurrió el 11 de marzo, cuando el Mary Nari, con bandera tailandesa, fue alcanzado por 2 proyectiles en el estrecho de Hormuz. Se incendió su sala de máquinas, la tripulación evacuó y 3 marineros desaparecieron. Desde ese momento, todo cambió. Antes, los mercados solo respondían a la retórica. Tras ese ataque, reaccionaron ante la realidad y el incidente convirtió el bloqueo de Irán en una crisis real. Al cruzar esa línea, la respuesta fue rápida. Los costos de seguro se duplicaron casi de la noche a la mañana, lo que de inmediato hizo que el transporte marítimo fuera más caro. Los petroleros se acumularon cerca de Omán, esperando una señal que no llegó. Otros no tuvieron más opción que tomar la ruta larga alrededor de África, lo que añadió semanas al tiempo de entrega y elevó los costos en todos los aspectos. Lo que comenzó como una maniobra militar rápidamente se convirtió en un problema de cadena de suministro, y de ahí en un cuello de botella global. El impacto económico no tardó en llegar. Los precios del petróleo se dispararon, no porque hubiera escasez, sino porque la incertidumbre estaba en todas partes. El crudo estadounidense pasó los $112 por barril y el Brent superó los 110 TNUASM. Países que dependen en gran medida de la energía del Golfo, especialmente en Asia, sintieron pronto la presión por el alza de los costos del combustible. En Europa, los gobiernos usaron reservas de emergencia para estabilizar la situación. En India, fábricas redujeron turnos porque de pronto las facturas de energía les recortaron los márgenes. Los agricultores europeos vieron subir el precio del diésel, encareciendo llevar las cosechas al mercado. Esa presión no acabó en la gasolinera. La región del Golfo exporta casi la mitad del fertilizante de urea que se comercializa en el mundo. Con barcos atascados o desviados, los precios de ese fertilizante subieron rápido. Agricultores en India y partes de Asia enfrentaron costos más altos para sus próximas cosechas, presión que luego afecta los precios en supermercados para millones de familias. Con cada titular,
el riesgo crecía. Al anunciarse el alto al fuego, el mercado ya estaba tenso. Cuando Donald Trump confirmó el acuerdo, los precios bajaron rápido. El crudo estadounidense bajó bruscamente y el Brent lo siguió en cuestión de minutos, cayendo de nuevo por debajo de los $100. Esto no fue una corrección lenta, sino una liberación de presión, ya que el miedo que impulsaba los precios desapareció de golpe. De hecho, podías ver ese reinicio en tiempo real. Los petroleros que habían estado atascados de repente volvieron a tener un camino despejado. Los barcos que habían tomado largos desvíos empezaron a regresar. Los costos de los seguros comenzaron a disminuir. Los comerciantes que pagaban extra por protección ya no lo requerían. En pocas horas, el sistema empezó a equilibrarse, y ese cambio nos lleva naturalmente a Rusia. Los bajos precios del petróleo benefician a muchos, pero para Rusia implican menos ingresos, ya que petróleo y gas son cerca de 1/4 parte de su presupuesto. Ese dinero respalda operaciones militares, estabiliza la economía y ayuda a absorber el impacto de las sanciones. En la crisis, los altos precios dieron a Moscú un respiro sin esfuerzo extra. Variaciones de $10 en el petróleo pueden alterar ingresos en miles de millones de rublos. Eso es justo lo que les pasaba. Una caída sostenida reduce mucho los fondos que el Kremlin necesita para operar bien. Cuando los precios bajaron por debajo de $100 tras el alto al fuego, Asia y Europa sintieron alivio, reflejado en un ajuste fiscal fuerte en Rusia. Moscú había estado celebrando silenciosamente el caos hasta que el mercado decidió lo contrario. Putin observa cómo su salvavidas petrolero disminuye al revisar sus gráficos. Por eso, este alto al fuego afecta más a Rusia que a otros. El Kremlin destina casi el 40% del presupuesto federal a defensa y seguridad, la mayoría para la guerra en Ucrania. Cada día que continúa la lucha, se gasta dinero en armas, sueldos de tropas y reparaciones de equipo. Los costos siguen aumentando, mientras los avances en el campo de batalla se han vuelto lentísimos. Las fuerzas rusas aún avanzan en algunas áreas, pero sus progresos han disminuido y los contraataques ucranianos recuperan terreno controlado por Moscú. Años de gastos excesivos han dejado al Fondo Nacional de Riqueza con reservas peligrosamente bajas. Los ingresos por petróleo y gas ya habían bajado mucho antes de que la crisis de Hormuz los impulsara temporalmente. Ahora, ese salvavidas desaparece. Putin no puede imprimir más dinero ni endeudarse indefinidamente sin causar más inflación, lo que afecta a los rusos, quienes ya tienen presupuestos ajustados. Esa es la verdadera dificultad. El dinero extra proveniente de los altos precios del petróleo le estaba comprando a Moscú un tiempo valioso para mantener la maquinaria de guerra en funcionamiento sin recortes dolorosos en casa. Perderlo ahora obliga a tomar algunas de las decisiones más difíciles: recortar dinero de los programas sociales, aumentar aún más los impuestos o reducir las operaciones en Ucrania. Ninguna de estas opciones le resulta atractiva a Putin. En pocos días, un acuerdo que tranquilizó al mundo se volvió uno de los peores reveses financieros recientes para el Kremlin. Si te gusta ver cómo bajan los ingresos petroleros de Putin, dale like y suscríbete. Esto apenas empieza. Volviendo al tema, la escasez benefició a Rusia durante la crisis, ya que los compradores pagaban más ante el suministro incierto. Ahora que la incertidumbre disminuye y entra más petróleo al mercado, esa ventaja comienza a perderse. Vender petróleo a precios altos es más difícil y los márgenes bajan. Por un tiempo, el conflicto en Medio Oriente parecía impulsar la economía rusa en una etapa difícil. El alto al fuego transforma una situación favorable para Rusia y restablece un mercado normal, donde Rusia debe competir sin precios elevados por la crisis. Cuando se cierran los puntos de estrangulamiento, Rusia gana influencia, pero al abrirse, esta se desvanece y la presión vuelve enseguida. Una vez que dejas de lado el dinero, también hay una pérdida diplomática. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco incómodas para Moscú. Solo unos días antes, Rusia y China habían utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear una propuesta destinada a proteger el transporte comercial a través del estrecho de Hormuz. En teoría, dijeron que señalaba injustamente a Irán, pero si ves cómo se desarrolló, hizo que Rusia pareciera menos un actor neutral y más como si estuviera apoyando a Irán. Al mismo tiempo, eso en realidad les funcionó. La región estaba tensa, los barcos amenazados y subía el precio del petróleo. Al apoyar a Irán, Rusia resistía la presión occidental y se beneficiaba de la inestabilidad. China apoyó a Rusia en el veto de la ONU, calificando la resolución de parcial y advirtiendo contra acciones que agraven la situación. Pekín también tiene sus motivos. Compra mucho petróleo y gas del Golfo y no quiere que se imponga una regla que permita a las grandes potencias abrir por la fuerza las rutas marítimas cuando quieran. Mientras Pakistán acaparaba atención como mediador útil, Rusia y China parecían preferir que el embotellamiento continuara un poco más. Eso no envejeció bien ahora que los barcos se mueven de nuevo. Además, quien ayudó a calmar las tensiones no fue Rusia, sino Shahbaz Sharif. Pakistán intervino, acercó a Washington y Teherán y facilitó el inicio de conversaciones.
Eso importa porque Rusia ha pasado años tratando de posicionarse como el país que puede equilibrar a todos en la región. En este momento, ese papel se le escapó. Donald Trump y funcionarios iraníes agradecieron a Pakistán y señalaron directamente a Sharif. Cuando la situación pudo escalar o calmarse, ambas partes vieron a Pakistán como puente. Ese reconocimiento importa más de lo que parece. Rusia acababa de posicionarse como defensora de Irán, incluso bloqueando acciones en la ONU para reforzar esa postura. Ahora que Irán aceptó dialogar por medio de Pakistán, ese movimiento ya no parece tan fuerte. Parece que Rusia solo estorbaba. En pocos días, pasó de ser clave en una situación tensa a quedar fuera mientras todo se calmaba. En la diplomacia, ese tipo de cambio es difícil de ignorar. Ahora, veamos más de cerca los términos, porque aquí es donde las cosas empiezan a sentirse mucho menos estables de lo que parecen al principio. A primera vista, todo suena bastante simple. Ambos lados hacen una pausa, los barcos vuelven a moverse y comienzan las conversaciones. Pero cuando miras un poco más de cerca, te das cuenta de que esto no se basa en la confianza en absoluto. Se basa en la presión. Washington mantiene sus demandas estrictas e inmediatas. La prioridad es clara: reabrir el estrecho de Hormuz, garantizar el paso seguro para la navegación comercial y frenar ataques con misiles a fuerzas y aliados estadounidenses. Estados Unidos detiene sus ataques y se retira de operaciones ofensivas en el Golfo. Al oírlo, parece un intercambio equilibrado. Sin embargo, el lenguaje y tono de Donald Trump y su equipo cuentan otra historia. No transmiten confianza. Se presenta como una condición: si Irán cumple con el alto al fuego. Si falla, aunque sea ligeramente, la respuesta es inmediata. Trump calificó la propuesta de 10 puntos de Irán como un buen inicio para dialogar. Teherán pide levantar sanciones, liberar fondos congelados y mantener el enriquecimiento de uranio. Quieren seguir coordinando ellos mismos el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz y reducir bases estadounidenses en la región. Trump afirma que Estados Unidos logró sus objetivos militares y está listo para negociar una paz duradera en Medio Oriente. Ambas partes dicen haber ganado. Todos sonríen a las cámaras mientras discretamente mantienen el dedo en el gatillo. Al enfocarse en Irán, la imagen se amplía. Teherán no solo reacciona a la presión, sino que intenta moldear el futuro. Irán quiere el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de activos congelados, el reconocimiento de su derecho a continuar con el enriquecimiento de uranio, mantener su influencia sobre Hormuz, una reducción de la presencia militar de Estados Unidos en toda la región y también protección para sus aliados regionales. Irán solicita una resolución vinculante en el Consejo de Seguridad de la ONU para asegurar que estos términos se establezcan en el derecho internacional. Esa medida lleva la conversación fuera del conflicto y a un espacio donde Irán conserve capacidad de presión mucho después de que terminen los combates. Cuando pones ambos lados uno junto al otro, el contraste se vuelve muy claro. Estados Unidos está enfocado en lo que está sucediendo en este momento. Quiere estabilidad, libre navegación y garantías de seguridad inmediatas. Irán está mirando mucho más allá. Está aprovechando este momento para impulsar cambios que podrían redefinir su posición durante años. Aunque ambos lados están retrocediendo al mismo tiempo, lo hacen por razones muy diferentes. Uno está tratando de controlar el presente, el otro está tratando de redefinir el futuro. En el alto, el fuego empieza a sentirse mucho más frágil de lo que parecía al principio. No es que la presión haya desaparecido, es que la presión ha cambiado de lugar. Aquí es donde surge la gran pregunta. Ahora que entendemos el alto el fuego, ¿a dónde va esto realmente a partir de aquí? No hay un camino claro, pero empieza a surgir uno realista al observar el comportamiento de ambas partes. El presidente nos pidió no usar esas herramientas y acudir a la mesa de negociaciones. Pero si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, van a descubrir que el presidente de los Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar. Es impaciente por lograr avances. Él nos ha dicho que negociemos de buena fe, y creo que si ellos negocian de buena fe, podremos llegar a un acuerdo. Pero eso es mucho suponer, y al final depende de los iraníes cómo negocien. Espero que tomen la decisión correcta. Para la estabilidad global, lo ideal es que el alto el fuego se mantenga y profundice. En Islamabad, las conversaciones avanzan, bajan las tensiones, y el estrecho de Hormuz sigue abierto sin interrupciones. Con el regreso a la normalidad, los precios quedan lejos de los máximos de la crisis. Para muchos, este resultado es un alivio. Los conductores europeos pagan menos por la gasolina, las fábricas asiáticas reducen costos de energía y las cadenas de suministro se normalizan. Al mismo tiempo, ese resultado genera presión en otros lugares. Para Rusia, la ventaja que tenía desaparece, ya que los altos precios le daban ingresos extra a Moscú. Con la baja de precios y el retorno del suministro, ese colchón disminuye, obligando al Kremlin a tomar decisiones más difíciles sobre el gasto militar, las prioridades internas y cuánto tiempo puede mantener la presión en la guerra entre Rusia y Ucrania. Si las conversaciones en Islamabad fracasan, Irán puede recurrir nuevamente a restringir el acceso al estrecho de Hormuz. Con casi una quinta parte del petróleo mundial en riesgo, el mercado reacciona de inmediato.
Es probable que los precios suban como en el bloqueo. Regresa la prima de guerra y aumentan los costos de envío. Y de repente, las condiciones que antes ayudaron a Rusia regresan. También surge un tercer camino común en estos casos. El transporte marítimo se reanuda, pero no por completo. Los costos de seguro siguen altos porque el riesgo persiste. Los mercados se calman, pero no se relajan totalmente. Los precios permanecen en un rango medio e inestable. Para Rusia, eso crea un resultado mixto. Las ganancias extraordinarias desaparecen, pero parte de la ventaja permanece. Los próximos días son muy importantes. Si las reuniones en Islamabad, encabezadas por Shahbaz Sharif, empiezan a producir avances reales, la dinámica cambia a favor de la estabilidad y Rusia pierde esa crisis de la que venía beneficiándose en silencio. Pero si empiezan a aparecer las grietas, la inestabilidad puede regresar igual de rápido, y con ella, las mismas condiciones que transforman el mercado. De cualquier manera, una cosa queda clara. Lo que ocurre en un estrecho del Golfo no se queda ahí. Se expande, moldeando precios de energía, influencia política y presión económica global, usualmente más rápido de lo esperado. En última instancia, pase lo que pase después, no se borrará la única verdad que estamos viendo actualmente. El Kremlin ha sufrido un gran golpe. Rusia se había posicionado para beneficiarse de los problemas prolongados en Medio Oriente. Se había propuesto seguir lucrando con la inestabilidad, pero ahora el problema se resuelve antes de lo previsto, y el Kremlin observa cómo caen los precios. Los esfuerzos de paz en un lugar pueden causar problemas en otro. El mundo ve cómo abrir un paso clave puede cerrarle el paso a la estrategia de otro. El alto al fuego muestra que las conexiones globales son profundas y que una desescalada local puede alterar el equilibrio de poder y dinero a miles de kilómetros de distancia. Para Rusia, los altos precios del petróleo ya no le facilitan el camino. Su adaptación en las próximas semanas mostrará qué tan fuerte es su posición cuando los choques externos no juegan a su favor. La historia sigue en desarrollo, pero el principal perdedor en esta calma es el país que más tenía que ganar con el caos prolongado. Si quieres adelantarte al próximo dolor de cabeza global que haga que alguien como Putin revise sus gráficos con pánico, dale like y suscríbete. Seguiremos trayendo las historias detrás de los titulares.